Bienvenido a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. Bueno, pues el vídeo que presentamos hoy es un poco singular porque realmente le hemos titulado Tracción con cadenas en Mecano, pero realmente lo que hemos hecho ha sido, lo que voy a hacer es mostrar un kit que he comprado en un marketplace, digamos, de un sistema de tracción con cadenas que yo creo que se puede adaptar con relativa facilidad al Mecano. Lógicamente, el kit viene ya muy acabado, muy completo y lógicamente, pues digamos que esto simplifica mucho el poder incorporar pues un sistema de tracción complejo como las cadenas en el Mecano. Bueno, pues aquí ya veis funcionando el modelo que hemos construido con este kit. Este kit, la verdad, era bastante completo porque traía lo que era en sí el sistema de cadenas, los motores para accionarlas y, digamos, pues una pequeña estructura. Y entonces, pues simplemente le hemos complementado con una electrónica para poderlo radiocontrolar y con una batería, pues para poderlo alimentar. Entonces, bueno, como veis, pues lo estamos manejando con un equipo de radiocontrol. Digamos que la electrónica es muy parecida a la electrónica que utilizamos en el anterior vídeo, en el modelo aquel del triciclo bimotor. Sin embargo, bueno, pues la misma electrónica para un sistema de cadenas, pues ya vemos que da una maniobrabilidad sensiblemente mejor. Obviamente no es lo ideal y además no es lo ideal porque el sistema este que hemos puesto de control pues no hace uso de los encoders que llevan los motores, que incluye el propio kit, y que de alguna manera pues nos permitiría tener un control muchísimo más fino sobre la velocidad en cada una de las cadenas y por lo tanto pues mejoraría sensiblemente la maniobrabilidad. Lo que pasa es que esto no es fácil hacerlo con una electrónica típica de un equipo de radiocontrol, sino que esto lo tendríamos que hacer pues con una electrónica más especializada. Bueno, aquí sí que voy a abrir un poco la polémica de que efectivamente aquí lo que he hecho ha sido pues incorporar piezas extrañas o elementos extraños dentro del sistema Mecano. Muy en mi filosofía de que para mí pues el sistema Mecano es algo abierto y es algo digamos que podemos ir complementando con piezas, con elementos, con circuitos que no son estrictamente de Mecano, pero que nos dan posibilidades interesantes. Y desde luego no cabe duda que hacerse con Mecano un sistema de tracción por cadenas pues es complejo. Ya veremos en algún otro vídeo que efectivamente yo en su momento compré un kit de Metalus para hacer un sistema de tracción con cadenas puramente de Mecano, aunque siendo como era un kit de Metalus, pues tenía algunas piezas pues un tanto extrañas, ¿no? Pero bueno, se podría considerar como mucho más perteneciente al sistema Mecano, mucho más interno al sistema Mecano que esto que he incorporado. Sin embargo, las prestaciones que nos da este kit pues son unas prestaciones muy altas porque como veis, bueno, y veremos luego en otro vídeo, pues incorpora incluso suspensión. Bueno, y aquí os muestro un detalle de las ruedas guía de la cadena y digamos de las ruedas que tienen unas piezas articuladas para poder dotar de suspensión, que luego veremos en el siguiente vídeo, a todo lo que es el conjunto de cadenas. Bueno, y aquí os muestro un detalle de los motores que incorpora el kit, que incorpora dos motores, uno por cada una de las cadenas, y que de alguna manera, bueno, pues será casi un requisito indispensable para un kit de estas características, porque si no, pues motorizar unas cadenas es una cosa que es relativamente compleja. Los motores son unos motores bastante potentes que pueden consumir hasta 5 amperios, que incorporan ya una reductora y que, bueno, pues efectivamente están perfectamente adaptados o ese chasis, digamos, está perfectamente adaptado a esos motores. Como veis, tienen un cableado complejo porque, digamos, tienen 6 cables, 2 para la alimentación y 4 pues para el encoder que incorporan.
Bueno, y aquí os muestro un detalle en el que no se ve demasiado bien, pero bueno, intento que se vea un poco cómo se ha resuelto la elasticidad de la suspensión mediante esos muelles que están, digamos, en el lado interno de cada una de las dos piezas, digamos, que forman la estructura de las cadenas, ¿no? Y que con eso, pues, permiten, digamos, que esas piezas articuladas que sostienen las ruedas directrices, pues puedan tener una cierta elasticidad. Bueno, y en esta fotografía, pues lo que intento es mostrar esa pieza plana, vamos, bueno, que tiene ese chaflán a la derecha, pero que básicamente pues nos permite unir pues a las dos piezas estructurales de cada una de las dos cadenas. Bueno, como veis, trae un montón de perforaciones de distintos calibres, pues bueno, pues para luego poderla incorporar, digamos, pues elementos y poderla incorporar en el sistema mecano, incluso si queremos, aunque ya veremos que para esto pues hay otras alternativas que luego vamos a estudiar. Bueno, y por último, pues aquí os muestro un poco pues todo el mockup o el pequeño montaje que hemos hecho pues para poder probar este kit. Obviamente, pues como hemos puesto la electrónica, pues es muy chapucero, pero bueno, de lo que se trataba fundamentalmente era de probar un poco el kit y probar un poco la mecánica y ver de alguna manera, bueno, pues con este control sencillo, pues qué controlabilidad tenía el sistema, que hemos visto que es bastante buena. A la derecha, pues el típico mando de radiocontrol que ya me habéis visto en otros vídeos y que de alguna manera pues me permite manejar toda esa electrónica especializada del mundo de radiocontrol que yo incorporaba al mecano. Bueno, y empezamos un poco con el despiece, que no deja de ser un despiece un tanto singular en este caso. Y bueno, lo primero que vemos es la electrónica, la batería, los elementos, digamos, que hemos utilizado para, de forma muy sencilla, pues poder controlar el modelo. Fijaros que son exactamente los mismos que los que empleamos en el anterior vídeo para el triciclo bimotor radiocontrolado, porque realmente lo que tratábamos era pues eso, de poder radiocontrolar y alimentar un poco el kit y tener un cierto control y probar un poco a ver, digamos, cuál era su funcionamiento dinámico. Bueno, y aquí empezamos con el despiece del kit propiamente dicho, y fijaros que las dos estructuras de cadenas pues se unen al chasis principal, que es esa plaqueta, mediante 6 tornillos cada una. Ahí además veis un poco los cables del motor y fijaros que los cables del motor pues les he tenido que hacer una pequeña adaptación para poderlo alimentar. Los cables de alimentación del motor con ese conector que viene son los dos cables extremos que están en marrón y amarillo. Eso sí que bueno, no venía demasiada documentación, pero buscándose un poco la vida, pues fue fácil identificar cuáles eran los cables de alimentación. Tener cuidado en los motores que iban encoder porque de alguna manera se pueden ver afectados cuando les alimentas, por ejemplo, el encoder, pues con una tensión que no es la adecuada. Bueno, y aquí simplemente un detalle para que veáis que los dos sistemas de cadenas, o sea, las dos cadenas, pues constituyen pues como dos subsistemas independientes y que de alguna manera pues se pueden incluso pues accionar por separado, aunque eso pues no tenga demasiado sentido. Bueno, y aquí otra fotografía simplemente para que veáis un poco cómo, con más detalle los muelles, digamos, que dotan de elasticidad al sistema de suspensión y que veáis también pues esas piezas en L, que hay tres por cada una de las cadenas, que son las que luego pues permiten unir al chasis principal. Bueno, aquí hemos mostrado pues el despiece, digamos, de una de las cadenas. El kit venía premontado, de forma que, bueno, pues lo que es el soporte o esa placa lateral junto con las ruedas que van dirigiendo la cadena, pues vienen ya montadas con el sistema de suspensión. Entonces solamente pues hay que ponerle la rueda motriz, el motor, que se pone con 6 tornillos, la rueda motriz que lleva 2 tornillos prisioneros, las tres piezas en L que se ponen pues con 2 tornillos y tuercas cada una y bueno, y ponerle la cadena. Y eso es todo lo que hay que hacer para montarlo, con lo cual pues se monta en un periquete. Bueno, y aquí mostraros un detalle de cómo lo podemos acoplar al sistema mecano. Fijaros que las tres piezas en L, pues la separación entre las dos extremas, pues es justo de 8 unidades mecano, o más o menos. Los tornillos, perdón, las perforaciones de esas piezas en L
pues son para tornillos de métrica 5, pero bueno, ya habéis visto que he puesto una barra, la típica barra tira de Mecano, y veis que hay 8 unidades Mecano entre las dos Ls extremas, y que con unos tornillos de métrica 4, pues la verdad queda bastante bien encajado y bastante bien acoplado, con lo cual, si no queremos usar esa placa que viene para el chasis, pues simplemente utilizamos lo que son los dos sistemas de cadenas y les podemos acoplar de esta manera al Mecano, ¿no? Bueno, y aquí fijaros también otra posible alternativa para adaptarlo al sistema Mecano. Aquí ya, digamos, he desmontado y me he quedado solo con la pieza principal de cada uno de los sistemas de cadenas, para que veáis que la distancia entre los dos agujeros en los que colocamos los soportes en L, pues es de aproximadamente una distancia, o sea, una unidad y media Mecano, o sea, de lo que sería 3/4 de pulgada. Y por lo tanto, bueno, pues puede haber bastantes piezas de Mecano que nos permitan pues hacer una cierta adaptación. Ahí esa pieza, ese soporte triangular, pues lo he puesto con unos cojinetes de esos de plástico, pues para dejar un cierto espacio, y que no me, digamos, me choque con los tornillos, digamos, en los que se sujeta la suspensión, el muelle de la suspensión. Bueno, habría que ver si luego la cadena roza o no roza cuando hacemos, por ejemplo, una conexión de este tipo. Pero bueno, yo creo que el kit sí que puede dar bastantes posibilidades para incorporarlo en Mecano. Cierto es que incorporamos pues todas las cadenas pues como un bloque, pero bueno, ya iremos viendo en otros montajes un poco a ver qué posibilidades tiene y poder hacer pues algo un poquito más complejo, pero más propiamente dicho de Mecano. Bueno, y hasta aquí este vídeo un poco singular en el que básicamente lo que hemos visto pues es este kit de cadenas que hemos adquirido y que hemos incorporado al sistema Mecano. Bueno, deciros que el kit, bueno, me costó un poco menos de 100 euros, o sea que tiene un precio significativo, pero que bueno, yo creo que la verdad está bastante bien trabajado y es un complemento muy bueno para el Mecano. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que veis mis vídeos, a los que seguís mi canal, a seguir bien, con mucha salud y bueno, pues hasta el próximo vídeo.